Un solo trazo de pluma en el Kremlin ha dejado a Polonia al borde del abismo. Una decisión firmada en Moscú ha transformado al corazón de Europa en una tierra de terminales vacíos y empresas al borde del colapso. Rusia ha cortado, de forma indefinida, el tránsito de mercancías desde Asia que cruzaba por territorio polaco. Desde ese instante, el flujo de productos y, sobre todo, los ingresos vitales para Polonia se han desplomado sin piedad. Miles de empresas de logística, transporte y servicios, que durante años prosperaron gracias a su posición estratégica, ahora ven su futuro en peligro. Cada día que pasa, más empleos desaparecen y más familias sienten el golpe de una crisis que nadie esperaba, pero que todos temían. Y lo peor, Polonia ha quedado fuera del ambicioso proyecto, un cinturón, una ruta. Los trenes y camiones que antes llenaban las vías y carreteras polacas han sido desviados, dejando la infraestructura del país como un monumento vacío a las oportunidades perdidas. El riesgo para Polonia es inmenso. Si no encuentra una salida, podría perder para siempre su papel de puente entre Oriente y Occidente. Se esfumarían miles de millones de euros en ingresos, y con ellos, decenas de miles de empleos, y la influencia política que tanto había costado construir. Para entender el verdadero alcance de esta crisis, viajemos juntos al corazón de la infraestructura que, hasta hace muy poco, convertía a Polonia en un actor indispensable en el mapa logístico global. Acompáñame a uno de los mayores centros logísticos del este polaco, donde el silencio ha reemplazado al bullicio de los trenes y los camiones. Allí comienza la verdadera historia del colapso. Hasta hace poco, los trenes rugían y los puertos rebosaban actividad en Polonia. El país era el corazón del tránsito eurasiático. Durante décadas, sus principales nodos ferroviarios habían unido Asia con el centro y occidente de Europa. Cada día, miles de toneladas de mercancías cruzaban las fronteras polacas, generando millones de euros en ingresos para el Estado, las empresas privadas y las familias que vivían del flujo constante de bienes. La logística internacional no era solo un sector, era la columna vertebral de regiones enteras. En ciudades como Małaszewicze, las colas de camiones y trenes se extendían por kilómetros, y los almacenes funcionaban las 24 horas. Familias completas dependían del tránsito asiático, desde los operadores de grúa hasta los encargados del despacho aduanero, pasando por transportistas y empleados de restaurantes que servían a los conductores en ruta. El auge del comercio entre China y Europa Occidental impulsó a Polonia a invertir cantidades colosales en infraestructura. Se construyeron nuevos terminales con grúas capaces de mover contenedores tan altos como edificios de 5 pisos. Se ampliaron las vías férreas y se remodelaron puertos como Gdansk y Gdynia, todo con la expectativa de que Polonia seguiría siendo un paso obligado entre Oriente y Occidente. Las cifras eran impresionantes. Cada jornada, desde el amanecer hasta la medianoche, transitaban decenas de convoyes cargados de electrónica, piezas automotrices, textiles y productos químicos. Los peajes, impuestos y servicios logísticos sumaban ingresos multimillonarios que financiaban escuelas, carreteras y sistemas de salud en todo el país. Pero este éxito tenía un lado vulnerable. Toda una economía local giraba en torno a ese flujo logístico internacional. Si algo alteraba la ruta asiática, si un solo eslabón se rompía, miles de empleos y empresas quedarían expuestos, desprotegidos frente a fuerzas fuera de su control. Polonia apostó fuerte por su papel estratégico, convencida de que su posición geográfica aseguraba prosperidad duradera. Sin embargo, en el mundo moderno, ninguna ventaja es eterna. La dependencia de una sola vía de ingresos trae riesgos ocultos. Basta un cambio político, un decreto lejano, para transformar la realidad en cuestión de horas. Pero el panorama cambió de la noche a la mañana, y los efectos fueron inmediatos y devastadores. Lo que alguna vez fue un hormiguero logístico, ahora se enfrenta a un silencio inquietante y a una incertidumbre sin precedentes. En cuestión de horas, Polonia pasó de epicentro logístico a zona fantasma. La noticia cayó como un rayo.
Rusia cortó el tránsito asiático por territorio polaco sin aviso previo, dejando en el aire miles de millones de euros y el sustento de decenas de ciudades. Donde antes rugían trenes y camiones, ahora reina un silencio espectral. En apenas un día, más del 70% de los trenes de carga fueron cancelados. Las terminales de mercancías, alguna vez vibrantes, se convirtieron en paisajes vacíos, mientras operadores y trabajadores actualizaban sus teléfonos esperando un milagro que no llegó. La reacción en cadena fue inmediata y brutal. Empresas logísticas, incapaces de cumplir contratos, comenzaron a rescindir acuerdos y despedir personal. Decenas de compañías grandes y pequeñas están al borde del colapso. El impacto golpea con más fuerza a los pueblos del este, donde cada empleo depende de los corredores de tránsito que ahora están paralizados. El gobierno polaco se encontró desbordado por la magnitud del golpe. Convocó reuniones de emergencia, pero lo que reinaba en los ministerios era el desconcierto y la tensión. La oposición, lejos de calmar las aguas, acusó a los líderes de una ceguera estratégica. Durante años, ignoraron las señales de un cambio en la geopolítica de la logística. Provocaron a Moscú y apostaron todo a la estabilidad de las rutas, gritó un parlamentario. Ahora la economía nos abandona primero. Desde Moscú, la respuesta fue tan contundente como humillante. Rusia dejó claro su mensaje. La infraestructura puede ser usada como arma. Las rutas, que parecían eternas, son ahora herramientas en una partida geopolítica, y Polonia fue la ficha sacrificada. Este golpe no solo era económico, era un recordatorio de que ningún país, por estratégico que se crea, es irreemplazable. Europa, mientras tanto, reaccionó con palabras vacías y promesas vagas. Desde Bruselas llegaron mensajes de apoyo, pero ningún compromiso concreto. Polonia, aislada y en estado de shock, comprobó que su red de aliados no es suficiente para detener la hemorragia financiera y social que apenas comienza. El riesgo es claro. Si Polonia no responde rápido y con inteligencia, el daño será irreversible. El tejido económico amenaza con romperse, y la inestabilidad política puede arrastrar al país a una crisis aún mayor. Sin embargo, este colapso logístico no es un simple accidente ni un error puntual. Es parte de una estrategia mayor, una jugada larga que redefine todo el tablero europeo. Para entender el alcance real de este movimiento, debemos mirar más allá del shock inmediato y analizar las verdaderas intenciones y la visión de poder que hay detrás del corte de tránsito. Rusia llevaba años preparando su jugada maestra en silencio. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Moscú invertía miles de millones en el desarrollo de nuevos puertos estratégicos y rutas alternativas, tanto hacia el norte por los puertos bálticos fuera de la Unión Europea, como hacia el sur, a través de Turquía y el Cáucaso. El objetivo era claro: reducir la dependencia de rutas que pasaban por Polonia, y así tener el control sobre el flujo de mercancías entre Asia y Europa. La logística europea está cambiando de forma radical. Hasta hace poco, la comodidad y la tradición dictaban los caminos del comercio, pero hoy el riesgo político pesa mucho más. Las grandes empresas de transporte ya no ven en Polonia una opción segura y prefieren rutas más largas y costosas si eso significa evitar cualquier amenaza de corte abrupto. Durante años, expertos independientes y analistas internacionales advirtieron a Varsovia sobre la vulnerabilidad de su modelo económico. Sus advertencias fueron ignoradas. El gobierno polaco confió demasiado en la estabilidad de su posición geográfica, convencido de que era irreemplazable en el mapa logístico de Eurasia. Hoy, esa confianza le ha costado caro. El control de las rutas logísticas se ha convertido en el principal instrumento de presión internacional. Rusia lo sabe y lo ha demostrado. Con una sola decisión, ha dejado a Polonia fuera del juego y ha enviado una advertencia al resto de Europa. Ya no basta con tener una buena infraestructura. La capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios políticos globales es lo que garantiza la supervivencia. El riesgo no es exclusivo de Polonia. Cualquier país que se aferre a su posición privilegiada, sin prepararse para escenarios alternativos,
podría ser el próximo en caer en la trampa. Hoy, el tablero logístico se mueve con la misma rapidez que la política internacional, y solo los más ágiles logran mantenerse en pie. ¿Qué puede hacer ahora Polonia para evitar un colapso aún mayor? Y, sobre todo, ¿qué lecciones deja esta crisis para el resto de Europa? Queda poco margen para maniobrar, y cada opción trae un alto costo. Polonia enfrenta un dilema de supervivencia. El futuro depende de decisiones tomadas bajo máxima presión y con todos los reflectores internacionales apuntando. No es solo una cuestión de orgullo, sino de evitar el estancamiento o el declive irrevocable. Buscar ayudas europeas parece la salida más inmediata. Pero incluso si Bruselas aprueba inyecciones de fondos o programas de emergencia, esto solo cubriría temporalmente el agujero dejado por la caída del tránsito asiático. Ningún subsidio puede sustituir el flujo constante de ingresos logísticos que alimentaba, día a día, los presupuestos locales y nacionales. Restablecer lazos con el este sería, en teoría, otra alternativa. Sin embargo, las heridas políticas son profundas y el clima internacional, más hostil que nunca. Volver a la mesa de negociaciones con Moscú o Pekín podría significar renunciar a posiciones estratégicas, asumir enormes riesgos diplomáticos e incluso perder credibilidad ante los socios europeos. En el tablero actual, esta opción parece casi imposible. La tercera vía es la más dolorosa: aceptar la nueva realidad. Esto significa recortes en el gasto público, cierre de empresas del sector logístico, aumento del desempleo y una pérdida drástica de influencia geopolítica. Ciudades enteras del este polaco, que vivían del paso de mercancías, encaran la perspectiva de convertirse en enclaves fantasmas. El impacto social y político puede arrastrar al país a un largo periodo de inestabilidad. Lo cierto es que el verdadero poder ya no reside en la geografía, sino en la capacidad de adaptarse antes que los demás. Polonia apostó todo a su posición en el mapa, pero la economía global premia la flexibilidad, no el inmovilismo. Cada día que pasa sin soluciones reales, crece la amenaza de una transformación forzada. Solo quien repiensa su modelo a tiempo puede sobrevivir a un choque de esta magnitud. De la elección que haga Polonia depende no solo su prosperidad, sino su lugar en el mundo de mañana. ¿Escogerá el estancamiento, el declive, o se atreverá a la transformación? Aunque la decisión parece imposible, hay una lección que resuena mucho más allá de las fronteras polacas. ¿Qué pueden aprender otras naciones antes de que el mapa mundial vuelva a reescribirse? La era de las rutas eternas ha terminado. Solo los que se adaptan continúan en el juego. La historia de Polonia es una advertencia para todos. Creer que una posición privilegiada es permanente puede ser una trampa mortal. El control sobre las rutas logísticas globales puede cambiar en cuestión de semanas, y lo que ayer era una ventaja, hoy puede convertirse en un lastre imposible de cargar. Miles de millones de euros, décadas de inversiones y la seguridad de millones de familias pueden desvanecerse cuando una nación deja de mirar hacia adelante y se afianza en sus viejos privilegios. Polonia, por confiar en su rol de puente entre Oriente y Occidente, ignoró las señales y ahora paga el precio de la inercia. Hoy, los puertos y los centros logísticos polacos, que hasta hace poco bullían de actividad, han quedado en silencio. No es solo un golpe económico, es la pérdida de influencia, de empleos y de relevancia en la economía global. Dejar de anticipar los cambios significa quedar fuera del juego sin siquiera luchar. El riesgo de ignorar la lección polaca es enorme. Cualquier país, empresa o región puede ver su futuro comprometido si no asume que nada es eterno en el comercio internacional. Adaptarse o desaparecer, esa es la única ley en un mundo que no espera a nadie. Reflexiona. ¿Estás basando tu estrategia en privilegios del pasado o en la capacidad de anticipar y reaccionar rápidamente ante los cambios? La lección es clara. Solo quienes se reinventan sobreviven a un nuevo orden logístico y político donde las rutas y las ventajas pueden esfumarse de un día para otro.